Cuando nos encontramos a 35.000 pies de altura, tenemos una confianza total en los pilotos, porque sabemos que responsablemente están conduciendo estas naves. 33 años volando, 18.000 horas de vuelo, son tiempo más que suficiente para haber reeducado la vista y saber lo que se está observando en el aire. Pues ese es el caso de muchos pilotos comerciales alrededor de nuestro país que ahora mismo nos darán su testimonio. Vamos a escuchar y saquemos nuestras propias conclusiones. Se trataba de una aproximación nocturna entre 11 y 11:30 de la noche en el aeropuerto de Lima. Nos encontrábamos a una altitud de 5.000 pies aproximándonos al Callao en un procedimiento que se llama el ILS hacia la pista. Las condiciones meteorológicas eran muy claras, limpias totalmente, y de pronto pudimos observar una luz hacia nuestro lado derecho, más o menos en el lado sur-oeste, a la misma altura que nosotros, y preocupados por si había algún tráfico adicional que se esté aproximando al mismo aeropuerto, preguntamos al control de tránsito aéreo si es que tenía o no otro avión aproximándose también al mismo aeropuerto. Nos confirmó que no había ningún otro avión, solamente el nuestro. Le manifestamos que teníamos a la vista un objeto o un tráfico, como llamamos nosotros aeronáuticamente, a una distancia pues de unas 5 millas, de un color amarillo, no fulgurante, pero que se le podía identificar el color. Más o menos entre una bruma muy débil, pudimos dar la forma del objeto en que era tipo ovalado. No con líneas específicas de ovaladas, pero sí con rasgos que daban esta forma y que podíamos distinguir entre un avión y algo que no sea un aeroplano. Estamos bien familiarizados, ¿no? Claro. Yo tengo 32 años de volar, 15.000 horas de vuelo. Nosotros reportamos a la torre de control quien nos tenía en el radar en la aproximación para que nos confirme si teníamos otro avión aproximándonos, capaz de poder nosotros tomar una precaución en la aproximación. Y fue tajante el operador que no había ningún otro tránsito aproximándonos, ni en la salida ni en el acercamiento. Sí puedo decir que era diferente y único en el espacio, porque además tuvimos la precaución, porque fue muy visible y por mucho tiempo, de diferenciar entre ciertos botes o barcos posados ahí en el amarre, en el Callao preciso, que tienen otro tipo de luz. Claro. ¿No? Son luces de navegación o identificación que usan las naves, los yates y los botes o los buques. Al día siguiente, en realidad, pues no habíamos comentado con el copiloto, el ingeniero de vuelo que habíamos observado. Y al día siguiente habíamos conocido y leído en la prensa de que se trataba obviamente de algo que fue visto por la población. O sea, fue visto por gente que tomó fotografías inclusive y que salieron publicados en los periódicos. Nosotros estábamos ciertos en lo que habíamos observado, que se trataba de un objeto que obviamente que nosotros conocemos objeto volador, el OVNI, ¿no? Realmente. Entonces eso ha sido observado inclusive por algunos compañeros en 2 o 3 ocasiones adicionales. Y que confirmó, como explico, por la población que vive en el Callao y que había tomado fotografías y que al día siguiente salieron publicados en los periódicos de Lima. Y efectivamente, al día siguiente, este fue el comentario de la prensa y la televisión peruana. La aparición de 2 ovnis, objeto volador no identificados, han alarmado a los vecinos de la zona de Chicuito en el Callao, los cuales permanecen fuera de sus casas para poder presenciar estas naves. Incluso el personal del terminal marítimo de Callao encendió sus luces para poder ubicar estos objetos voladores. Los barcos de la Marina de Guerra, los cuales se encuentran anclados en el mar del Callao, con sus potentes reflectores también tratan de localizarlos. Luego de varias horas, algunas siluetas se pueden apreciar. Cabe recalcar que en esta zona del Callao no es la primera vez que aparecen estos objetos voladores no identificados. Hace algunos años aparecieron de día muy cerca a las viviendas, pudiendo ser vistas por decenas de personas.
Estábamos aquí en una parrillada y de repente volteamos a ver y ahí vimos un objeto no identificado. De ahí se pasaron todos los vecinos, se pasaron la voz y comenzó a salir el ovni. Y estuvo por 3 horas saliendo. Se escondía y cada 20 minutos volvía a salir, dando giros sobre una luz potente que se ve de los barcos. Y después de 11 años vuelve a haber otro. Porque aquel que vi hace 11 años estuvo aquí a la altura del poste, pero ya con sus luces, con todo, ¿no? Luces verde, naranja y roja. Retornábamos de un avión presidencial con el arquitecto Sisto Durán. Más o menos teníamos unas 40 millas de una radioayuda en Quito que se llama Monjas. Y ese momento un avión, parece que era de Avianca, reportaba que tenía un objeto luminoso sobre el Pichincha. El de radar me comentó a mí de que si yo tenía a la vista este objeto, a lo cual le respondí que no. Y no veía sencillamente porque yo estaba en instrumentos, no estaba con un vuelo visual. El señor de radar de Quito, en lo cual ustedes también pueden tener alguna información, la fecha no recuerdo exactamente, él tenía en su pantalla el objeto, pero este objeto no daba señal de velocidad ni de altura, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que existe otra civilización. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificarle si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada. O sea que más o menos luces, unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente era bajo el agua porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra, en la parte que nosotros veníamos volando. Fue en el año de 1982, concretamente en el mes de noviembre. Yo volaba en un avión Carabel desde Quito hacia Manta, con 2 compañeros que lastimosamente ya no están entre nosotros. Y recuerdo que aproximadamente a unas 15 o 20 millas de Manta, de pronto nos sorprendimos de utilizar un objeto, ¿no? Así le puedo decir, o calificar, circular, esférico, mejor dicho, esférico. Le digo que inicialmente pensamos que se trataba de un globo, de una sonda meteorológica. Y a medida que nos íbamos acercando, íbamos obviamente mirándolo más, tratando de apreciarlo mejor, ¿no? De qué se trataba. Aparentemente, le digo que era de día, una excelente visibilidad. O sea, pues no cabe duda de que realmente el asunto era fácilmente identificable. Sí, yo le digo que contra lo que comúnmente pues, se comenta sobre estas cosas que dice que forma tacha, esto era esférico, totalmente esférico. Y como le decía antes, aparentemente giraba sobre su propio eje. Estaba estático en el sitio, no se movía y obviamente nos íbamos acercando a él. Pero aquí viene lo importante y curioso, que cuando estábamos observándolo, de repente se desplazó a una velocidad no cuantificable. Y obviamente mucho más extraño todavía porque estaba partido de punto muerto, pues de punto cero, y se desplaza a una velocidad increíble, ¿no? Y ahí pues nos convencimos realmente de que no era una cosa que fuera identificable por lo menos por nosotros, ¿no? Bueno, nosotros veníamos de un vuelo que venía aproximadamente de Gualaquiza para Quito. Veníamos con unos pasajeros, chequeamos el punto de notificación ya y nos incorporamos al tramo con el viento para la pista 17.
y vimos al frente una luz bastante rápida, más o menos será como la luz de un 727, puede ser ese porte, puede ser menos, que volaba a la altura del Pichincha de sur a norte. Nosotros notificamos al radar, el radar no tenía la traza y nosotros la seguíamos viendo. Pensamos que eso era un avión que estaba en sobrevuelo de Guayaquil a Panamá o Guayaquil o Lima, del sur al norte. Nosotros continuamos la trayectoria, teníamos otro avión que era un Servivenza que estaba entrando por el norte, directo para la pista 17, y él también notificó lo mismo. Nosotros comenzamos a hacer la aproximación ya para la 17 y ya la luz estaba mucho más adelante, muchísimo más adelante. En el rato de tocar ruedas, el control nos dijo que la traza había sido vista por el radar, que tiene una velocidad bastante alta, entonces no podía ser ningún avión. Me di cuenta que a lo lejos se nos acercaba. Para mí era un avión, por la silueta. Pero el rato que yo hice la maniobra para evitar justamente un acercamiento, a mí en primera instancia me extrañó que el control no me haya avisado de un tráfico en el área. Entonces cuando hice la maniobra, enseguida vi que empezó a desaparecer rápidamente en el horizonte. Y veníamos a 19.000 pies de altura, empezamos a descender más o menos desde la posición Tejar y estábamos en una noche bastante clara, condiciones pues eran visuales se podría decir, pero ya era 6:45, estaba bastante oscuro, pero era una noche clara. Más o menos a la altura de Paso Ochoa, por ahí, teníamos ya 17.000 pies y el control radar nos había autorizado descender en condiciones visuales, de hacer un descenso visual para aterrizar por la pista 17, por el norte de la ciudad, por las condiciones de viento. Y me llamó la atención algo al lado izquierdo, a la altura del Pichincha, sobre el Pichincha más o menos. Le avisé al capitán Drexel y al capitán Panchana que estaban en la parte de atrás. Les dije, miren esa luz. Ellos vieron la luz. En un principio me dijeron, ¿qué es eso? Y le dije, yo creo que es un ovni, ¿no? No estábamos seguros, pero la única manera y la más fácil de sacarse la duda era preguntándole al control radar. Entonces cogí la radio, le llamé al control radar y le pregunté si es que el control radar tenía alguna aeronave que estaba por el sector del Pichincha. Vieron que negativo, que no tenían ningún contacto, que no sabían de ninguna aeronave que esté en ese sector. Entonces yo le dije al señor del radar que yo le tenía a la vista que era una luz. ¿Por qué me di cuenta que se movía, digamos? Era porque en el Pichincha, se puede decir que aquí está el Pichincha y aquí está otro cerro, el Guagua y el Ruco, tal vez, no sé los nombres exactos, pero yo le vi la luz por atrás de ellos, ¿sí? Cuando le vi que se movió por detrás de ellos, sabía que era algo que se movía.